Vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 17. Los versículos 8 al 11 es el foco de lo que vamos a hablar aquí. Y nuestro tema lo hemos titulado Las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17, 7 papas, ¿sí? Esta pregunta tiene que ver con el hecho de que en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis se presenta allí una visión, ¿sí?, donde aparece una bestia que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos, ustedes pueden ver allí la imagen, ¿sí? Y los intérpretes adventistas en general consideran o acuerdan que estas 7 cabezas representan a 7 poderes sucesivos, 7 poderes políticos, religiosos, o especialmente políticos, que se han opuesto al pueblo de Dios a través de la historia. Sin embargo, nosotros encontramos que en los últimos años ha surgido una interpretación un poquitito diferente de esta visión, y se enfoca, como les dije, justamente en los versículos 8 al 11 del capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que ustedes pueden ver allí. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, como vimos, aparece esta bestia con este aspecto terrible, con una mujer ramera, así la describe el capítulo 17 de Apocalipsis, que está sentada sobre esta bestia. Y entonces vamos a ver que allí se le da una explicación al apóstol Juan de la visión que él ve en el capítulo 17. Y en esa explicación se le dice desde el versículo 8, ¿sí?: la bestia que has visto era, no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Y el versículo 9 dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Y acá está el foco de la discusión de lo que estamos presentando en esta oportunidad. Se dice que 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El versículo 11 dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Cuál es el foco de lo que vamos a presentar en esta oportunidad? Tiene que ver justamente con la interpretación de las 7 cabezas. Y aquí seguimos avanzando. Como les dije, ha surgido un poco la idea entre algunos intérpretes, quizá de manera un tanto privada, de que las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 17 realmente representan 7 papas, porque allí se habla de 7 reyes, es decir, no estarían representando a 7 naciones, 7 poderes políticos terrenales a través de la historia, sino estarían representando concretamente a 7 papas, 7 reyes. La cuestión es, ¿desde cuándo nosotros vamos a contar esos 7 papas? Sería una pregunta natural en este caso, porque papas ha habido muchísimos más que 7. Bueno, ellos dicen que hay que contar esos 7 papas a partir del año 1929, porque se considera que ese es el año, dado que en ese año se firmó lo que se le conoce como el Tratado de Letrán entre la así llamada Santa Sede y Benito Mussolini. Por lo tanto, a partir de allí se deben contar los 7 papas. ¿Por qué? Porque se estima que la firma del Tratado de Letrán significa la curación de la herida mortal de la bestia. Esta idea de que la bestia sufre una herida mortal en 1798, en base a la visión de Apocalipsis capítulo 13, de la primera bestia que surge del mar, que en esencia, digamos, vemos los paralelismos con esta bestia de Apocalipsis 17, sufre una herida mortal, pero se predice que esa herida mortal fue sanada. La perspectiva que se da aquí entonces es que básicamente la herida mortal fue sanada a través de la firma de este Tratado de Letrán. Y se suele afirmar que efectivamente el papado habría sufrido la herida mortal, porque en definitiva aquí se está hablando justamente, la bestia del capítulo 13 es el papado, y aquí se considera justamente que estamos hablando nuevamente en el capítulo 17 de poder. Se considera que esta bestia que sufre la herida mortal en 1798, su herida es sanada en 1929. Ahora,
Algunos de estos expositores populares también suelen sugerir, ¿sí?, que durante ese periodo, entre 1798, donde la bestia de Apocalipsis 13 sufre la herida mortal, y 1929, la firma del Tratado de Letrán, que son casi 130 años, 129 años, allí el papado habría perdido su poder temporal, es decir, habría perdido su poder territorial, y que justamente la herida mortal consistiría en la pérdida de su poder territorial, que habría sido recuperado a través del Tratado de Letrán en 1929. ¿Sí? Ahora, con respecto a esto, nosotros necesitamos señalar que acá hay ciertas presuposiciones o ciertas afirmaciones, ciertas pretensiones que no son correctas, ¿sí? Son pretensiones erróneas. Necesitamos aclarar esto. Entonces, ¿cuál es la primera pretensión, la primera afirmación errónea? La primera es la idea de que las cabezas representan reyes en el sentido de individuos, es decir, que las 7 cabezas de la bestia del capítulo 17 no están representando a 7 naciones, sino a 7 individuos, 7 reyes. Alguno puede decir, pero ¿cómo? ¿Reyes o papas? Bueno, acuérdense que el papa funciona algo así como es algo así como el rey del Estado del Vaticano, solamente que en vez de ser una monarquía hereditaria, cada vez que fallece el papa, pues se elige a través del colegio de cardenales un nuevo papa, pero se lo considera como rey del Estado del Vaticano. Ahora, la idea de que las cabezas representan individuos, no naciones o poderes políticos, en realidad no es, en mi opinión, correcta, no es bíblica realmente. La mayoría de los intérpretes adventistas acordarían que, desde el punto de vista bíblico, ¿sí?, los símbolos que se refieren a reyes, por ejemplo, en el libro de Daniel, realmente están representando a reinos, y nosotros podemos hacer exactamente la misma aplicación en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis toma como su antecedente a el libro de Daniel. Por lo tanto, si nosotros queremos comprender bien algunos de los símbolos del libro de Apocalipsis, necesariamente tenemos que remontarnos primero al libro de Daniel. ¿Cómo es que se entiende en el libro de Daniel esto del símbolo de las cabezas? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a el libro de Daniel, primero y principal, los símbolos que se refieren a reyes en Daniel representan reinos, ¿sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 17, que se dice que las 4 bestias que aparecen en la visión de este capítulo representan 4 reyes. Pero cuando nosotros vamos al versículo 23 de Daniel 7, queda claro que esos reyes en realidad se refieren a reinos, ¿sí? En Daniel 7:17 se dice, estos 4 grandes bestias, en Daniel 7 nosotros vemos 4 bestias que van saliendo del mar, ¿sí? Se dice que son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra, pero cuando nosotros leemos la explicación como aparece en el versículo 23, se dice que la 4ª bestia será un 4º reino, el cual será diferente de los otros reinos, es decir, que en definitiva la expresión reyes en Daniel 7 se está refiriendo realmente a reinos, así que aquí ya tenemos una pista de cómo los símbolos que se refieren a reyes en Daniel en realidad están representando a reinos, ¿sí? Un segundo ejemplo, ¿sí?, nosotros lo podemos encontrar en Daniel, capítulos 2, 37 y 44, y también el capítulo 8, ¿sí?, 21 al 23, donde también se utiliza el término rey o reyes como sinónimos de reinos, reino o reinos, ¿sí? Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, versículos 39 al 40, se dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Fíjense que Daniel aquí está hablándole a Nabucodonosor, le está explicando su sueño y le está diciendo que él es la cabeza de oro, pero que después de él se va a levantar otro reino inferior al tuyo. Aquí vemos que Nabucodonosor en realidad representa al reino de Babilonia, porque de hecho no fue un sucesor de Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor no vino inmediatamente otro reino, sino que lo que tenemos realmente es un sucesor de Nabucodonosor, pero todavía dentro del reino de Babilonia, ¿verdad? De hecho, tenemos 2 reyes más antes de la desaparición de Babilonia. Es decir, que la cabeza, si bien acá se dice que representa a Nabucodonosor, realmente está representando a su reino, luego del cual vendrá otro reino y después un tercer reino representado por el bronce y finalmente un 4º reino representado por hierro. Es decir, que Nabucodonosor como rey en realidad está representando todo su reino. Daniel capítulo 8, versículo 21, nos da una pista interesante. En Daniel 8,
nosotros encontramos allí que hay un carnero y hay un macho cabrío, donde el carnero representa a los reyes de Media y Persia y el macho cabrío es el rey de Grecia, se dice en el versículo 21, y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Es interesante que ahí se dice que el cuerno grande es el rey primero, o sea que hay otros reinos, por lo tanto, el macho cabrío que representa al rey de Grecia realmente está representando al imperio griego y no solamente a un rey. O sea que nosotros encontramos en concreto en el libro de Daniel que los símbolos que se refieren a reinos, a reyes, realmente están representando reinos, ¿sí? Un segundo punto en ese sentido, ¿sí?, es que las cabezas son utilizadas como símbolos de reinos, no solamente en el libro de Apocalipsis, sino ya en el mismo libro de Daniel. Nosotros podemos ver eso, por ejemplo, ejemplificado en Daniel capítulo 7, donde aparece la tercera bestia, semejante a un leopardo. Acuérdense, como les decía, en Daniel capítulo 7 tenemos 4 bestias que surgen del mar. La tercera bestia, que es semejante a un leopardo con 4 cabezas, ¿sí?, tiene su paralelo en Daniel capítulo 8, versículo 22, donde tenemos el macho cabrío, donde se dice en Daniel 8:22, 4 reinos se levantarán de esta nación. Fíjense cómo acá estas cabezas en realidad están representando específicamente a reinos, ¿sí? De paso, seguramente puede haber preguntas, pero vamos a tener entonces un espacio de preguntas al final. Pero mientras tanto seguimos avanzando. El tercer punto respecto a esta cuestión es que los reinos también son representados en la Biblia por montes. ¿Por qué decimos esto? Porque en Apocalipsis capítulo 17, ¿sí?, se dice que son estas 7 cabezas, son 7 montes y 7 reyes, ¿sí? En Apocalipsis 17, de las 7 cabezas se dice que representan 7 montes y 7 reyes. La última parte, la última cláusula, 7 reyes, está explicando la primera. Y esto está en armonía, en consonancia con la simbología del Antiguo Testamento, donde los montes a menudo representan reinos. Por ejemplo, es lo que encontramos en Daniel capítulo 2. En Daniel 2, luego de la secuencia de profética que encontramos en la estatua del sueño de Nabucodonosor, finalmente se dice que esa estatua, que es destruida por una roca, es reemplazada por un reino que forma un monte, que es un reino que no pasará jamás, ¿ok? Y en Jeremías 51 encontramos también, por ejemplo, que los montes están representando realmente reinos. Ahora, una segunda presuposición, una segunda afirmación equivocada, la primera tiene que ver con este asunto de que las cabezas representan individuos. Ya estamos encontrando evidencia bíblica de que las cabezas realmente no representan individuos, sino reinos, naciones, ¿verdad? Ahora, eso desde el punto de vista del texto, pero desde el punto de vista histórico, nosotros encontramos lo que para mí es una interpretación errónea de lo que ocurre en 1929, ¿sí? Se presupone que la restauración de la herida mortal de la bestia de Apocalipsis 13 se produjo en 1929 debido a la recuperación de su poder temporal o territorial ese año. En realidad, y aquí tenemos que avanzar, la verdad es que la restauración de la herida mortal de la bestia del capítulo 13 no tiene demasiado que ver con la recuperación del territorio del Estado del Vaticano, que por cierto el papado no perdió antes de 1929, sino con la restauración de la capacidad de perseguir, ¿sí?, del papado. La restauración de la herida mortal no se relaciona en tanto con esa recuperación de territorios perdidos, sino con la capacidad de tener el poder de perseguir, ¿sí?, de ejercer el dominio religioso total, como nosotros lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13 y en Apocalipsis capítulo 17. Si nosotros, por ejemplo, vamos a lo que dice Elena de White, que por cierto escribió antes de 1929, para aquellos que piensan que la restauración de la herida mortal se produce de golpe en 1929, ella dice, por ejemplo, en El conflicto de los siglos, que en los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en los Estados Unidos, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones, las encontradas en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 13 y 8. Es decir, que Elena de White estaba viendo
ciertos procesos históricos ya en su tiempo que conducían a la restauración de la herida mortal de la bestia antes incluso de 1929. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cautelosos con esta afirmación de que 1929 representa el año de la restauración de la herida mortal de la bestia. Ahora, ella sigue diciendo en otra declaración en el conflicto de los siglos, ¿verdad? Dice así: Roma tiene su mirada puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Y dice ella: establezcas en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, o que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas, en una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado. Fíjate cómo ella entiende que hay todo un proceso que contribuye a la restauración de la autoridad de la Iglesia, que en definitiva es la que le va a permitir dominar las conciencias y perseguir a aquellos que se oponen a su forma de pensar. Eso es un proceso histórico que tiene que ver con la imposición de observancias religiosas obligatorias, ¿sí? Nosotros, de hecho, podemos decir históricamente que ese proceso en realidad no se encuentra cumplido en la actualidad. Podemos ver incluso que todavía el papado no ha recuperado su capacidad de perseguir, aunque es verdad que hay ciertos procesos históricos que se están dando en la actualidad que apuntan en esa dirección, pero no es un proceso completado. Ahora, esto significa entonces que las declaraciones de Elena de White están en acuerdo con el contexto de Apocalipsis 17, donde se afirma que hay 10 reyes que también representan reinos, ¿sí? 10 representados por 10 cuernos, o sea, 10 reyes que en realidad son reinos, representados por 10 cuernos en el capítulo 17, que van a entregar su poder y su autoridad a la bestia como por una hora, ¿sí? Es decir, que Apocalipsis 13 nos dice que la herida mortal de la bestia va a ser sanada, y esto es expresado en el capítulo 17 de Apocalipsis en términos de que las naciones de la tierra van a devolver su poder al papado como por una hora, dándole el poder, la capacidad entonces de perseguir. Habíamos dicho entonces que el problema histórico acá es que se pretende que 1929 implica la restauración del poder territorial del papado, o sea, que el papado habría perdido su poder territorial luego de haber sufrido la herida mortal en 1798 y que ese poder territorial habría sido recuperado en 1929. El hecho histórico es que en realidad el papado no perdió completamente su dominio territorial durante ese periodo entre 1798 y 1929. En realidad se trata de una pérdida paulatina que se va a consumar en relación a los estados pontificios en el año 1870, cuando se unifica Italia. Pero aún en 1870 se sigue conservando lo que hoy es el territorio del estado del... antiguamente, el papado tenía territorios muy extensos distribuidos por Europa que fueron perdiéndose con el paso del tiempo, pero en el siglo XIX todavía conservaba muchos de esos llamados estados pontificios. Sin embargo, las guerras que conducieron o las batallas que conducieron a la reunificación de Italia, ¿sí?, fueron haciendo que se perdiera ese territorio y que se quedara circunscripto a lo que hoy es la superficie esencialmente del Estado del Vaticano. ¿Qué pasó entre 1798 y 1929? Bueno, pasaron varias cosas. En 1798 se produce lo que sí, efectivamente entendemos que es la herida mortal, ¿sí? Una herida que es producida por un general francés, ¿sí? Un general napoleónico, ¿verdad?, que entra en Francia y toma el papado. Pero en realidad eso no significó que el papado necesariamente perdiera a partir de allí todo lo que es hoy el Estado del Vaticano, y en ese momento incluso todavía conserva parte de sus territorios. Napoleón firma, de hecho, con la Santa Sede, o así llamada Santa Sede, un concordato que implicaba cierto reconocimiento de la autoridad de Roma en 1801, ¿ok? El Papa Pío VII, de hecho, corona a Napoleón como emperador en 1804 en la Catedral de Notre Dame, en París, y en 1808 el Papa fue desterrado por los franceses, pero pudo regresar en 1814, ¿sí? En 1848 se va a proclamar lo que se llama la Segunda República Romana,
La primera había sido establecida por Napoleón en 1798, y aunque fue efímera, implicó la huida del Roma, digamos, la huida del Papa de Roma, ¿sí? Quien pudo nuevamente regresar a Roma gracias a la intervención favorable de Francia, y en 1870, recién las tropas del Reino de Italia consuman la anexión completa de los llamados estados pontificios, con la excepción de la superficie que ocupa hoy el Estado del Vaticano, ¿sí? ¿Qué fue entonces lo que pasó en ese momento? El Papa en realidad siguió conservando rasgos de su poder temporal y territorial. Víctor Manuel, que era el rey de Italia, ¿sí? Le va a conceder al Papa, esto lo dice un historiador de la historia cristiana, Justo González, él dice así: Víctor Manuel, el rey de Italia, le concede al Papa, además de una fuerte renta anual, los palacios del Vaticano, de Letrán y de Castel Gandolfo, con derechos de extraterritorialidad y soberanía. Pero fue Pío IX, el Papa en ese momento, quien declaró que esto no era aceptable, y por lo tanto siguieron años de tensión, porque el papado no aceptó la pérdida de esos territorios y no aceptó quedarse solamente con el Estado del Vaticano. Sin embargo, el Papa siguió allí, siguió ejerciendo en cierto modo su autoridad temporal, territorial, solamente que circunscripta a un territorio muchísimo menor. En cualquier caso, a los efectos prácticos, después de 1870, el Papa siguió siendo el soberano del Vaticano, solamente que bajo circunstancias que habían sido, que son distintas a las que encontramos antes de 1870. O sea, el Papa, a efectos prácticos, siguió siendo el soberano del Vaticano, pero las circunstancias ya no eran tan favorables porque su territorio quedó circunscripto a lo que hoy es el Estado del Vaticano. Hay una declaración interesante de de alguien que comenta los aspectos, digamos, legales en torno a este tratado de Letrán, donde él comenta lo siguiente, ¿sí? Este autor dice así: los vencedores, por respeto a la persona del Papa Pío VII, no entraron a los palacios vaticanos. Él está hablando de que quienes unificaron a Italia, ¿verdad?, no entraron a los palacios vaticanos, pudiéndose afirmar que el Estado Vaticano continuó existiendo en aquel reducido territorio en que no fue materialmente sustituida su autoridad por la italiana, manteniéndose a sí mismo en forma inalterable su derecho de legación, activo, pasivo, etc. Es decir, que él siguió desarrollando sus actividades como soberano del Vaticano, a pesar de no haber establecido un acuerdo con Italia. Y ese acuerdo en buena medida no se estableció justamente porque era el Papa el que no quería. Pero él siguió ejerciendo sus funciones y siguió considerándose como el jefe de un Estado que además fue reconocido internacionalmente. Él ejerció funciones, digamos, políticas a nivel incluso internacional. Entonces, lo que nosotros vemos a partir de la evidencia bíblica de Elena de White y también la evidencia histórica es que es arbitrario e históricamente inexacto suponer que el Papa sanó su herida mortal a partir de 1929. En realidad, el Papa nunca se vio en la necesidad de renunciar a su trono completamente, ni a dejar de ser absolutamente jefe del Estado del Vaticano, excepto por periodos muy breves, ¿sí? Hubo ciertas limitaciones, sin dudas, pero en realidad él no perdió completamente esa posibilidad. Él fue perdiendo territorio progresivamente entre 1898 y 1870, pero normalmente él siguió conservando cierta capacidad de ejercer su poder territorial, aunque sea luego de 1870 solamente en lo que hoy se conoce como el Estado del Vaticano. Por lo tanto, podemos decir nosotros, podemos concluir, ¿verdad? No se puede pretender, como frecuentemente hacen quienes proponen la interpretación que equipara las 7 cabezas con 7 papas, no se puede proponer, por ejemplo, que la 6ª cabeza representa algún papa destacado de la historia reciente, como por ejemplo Juan Pablo II, y esto se ha propuesto, que sería el 6º papa, si se cuenta desde Pío XI, quien era el papa que ocupaba la sede de Roma durante la firma del Tratado de Letrán, ¿sí? No se puede proponer, por ejemplo, tampoco no se puede proponer, ¿sí?, que el atentado que se perpetró en 1981 contra Juan Pablo II se corresponde a una herida mortal, o se corresponde a la herida mortal que describe Apocalipsis el capítulo 13. Lo que se está haciendo acá es buscando una especie de doble cumplimiento de la profecía. Muchos reconocen, dicen, no, sí, está bien, en 1798 se produjo una herida mortal histórica sobre el papado como institución, pero lo que vemos
en 1981 es una herida mortal sobre el Papa como individuo, como soberano del Estado del Vaticano, en este caso Juan Pablo II. Sin embargo, esta doble aplicación no encuentra ningún tipo de soporte en el texto, ¿sí? Tampoco es posible que la restauración de esa herida mortal sea, digamos, si ustedes leen Apocalipsis 18, se dice que hay un octavo, o sea, tenemos 7 cabezas, pero también hay un octavo. Entonces se ha dicho, por ejemplo, que este papa que sufre la herida mortal podría resurgir como un octavo, por lo menos podría haber una especie de falsificación de su resurrección o algo por el estilo. Eso no tiene ningún tipo de base en el texto que nosotros estamos estudiando. De hecho, Juan Pablo II fue el sexto, Benedicto XVI sería el séptimo desde Pío XI, ¿verdad? Quien es el Papa Emérito, y ambos coexisten en este momento con Francisco, que es el octavo. Por lo tanto, ya estamos en el octavo, y lo que se ha sugerido de alguna manera es que luego de que llegamos al octavo, finalmente se acaba el mundo. Uno se pregunta, bueno, ya estamos en el octavo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nosotros estamos malinterpretando la profecía bíblica, o quienes hacen suponen esto, que las 7 cabezas representan a 7 individuos, están malinterpretando la profecía bíblica, aplicándola de esta manera individual. Ahora, esta postura entonces, que aplica a los conceptos de herida mortal y de sanidad de la herida mortal, como aparece en Apocalipsis 13, en forma corporativa a la institución papal en 1798, pero simultáneamente en forma individual a Juan Pablo II en tiempos más recientes, no es más que sensacionalismo profético que no tiene ni base bíblica ni sustento histórico, porque se basa fuertemente sobre la idea de que 1929 es el año de la restauración de la herida mortal, y como vemos no hay fundamento para eso, ni bíblico ni histórico. Ahora, los intérpretes adventistas en general han afirmado, como dijimos al inicio, que que estas 7 cabezas realmente son 7 poderes políticos. Esas 7 cabezas de la bestia del capítulo 17 representan a 7 poderes políticos sucesivos que se han opuesto al pueblo de Dios a través de su historia, ¿sí? En general, esta es la posición aceptada, y dentro de esto hay 2 variantes, ¿sí? Y tal vez digo esto como para decir, bueno, si no representan a 7 papas, yo tal vez no he escuchado mucho cómo debemos interpretarlas o qué podemos seguir acá. Bueno, básicamente en general los intérpretes adventistas consideran que estas 7 cabezas representan entonces a 7 poderes políticos sucesivos. Algunos autores arrancan la enumeración de estos 7 poderes con Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma eclesiástico papal, y tenemos un octavo, que sería el poder papal restaurado luego de haber sufrido la herida mortal, ¿sí? Entonces ahí tenemos las 7, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma eclesiástica, y el octavo que sería el poder papal restaurado. Esta posición afirma que cuando el texto habla de que uno es, o sea, una de las cabezas es, ¿sí? Eso está en tiempo presente de Apocalipsis 17:10, esto está haciendo referencia al imperio romano, que era el imperio dominante durante el tiempo en el cual Juan escribe la visión del capítulo 17 y escribe el libro de Apocalipsis. En este caso, entonces, ese imperio sería Roma, ¿sí? Las 6 cabezas, 5 han caído, se dice en el texto, 1 es, que sería el imperio romano, ¿sí? Y entonces una no ha venido. La que todavía no ha venido sería el papado, que vendría luego del imperio romano. Otros autores adventistas arrancan su enumeración de los imperios o poderes sucesivos que se han opuesto al pueblo de Dios con Babilonia, ¿sí? ¿Por qué Babilonia? Porque Babilonia es el primero de los imperios presentados en el libro de Daniel. La profecía, la visión del capítulo 17 está fuertemente conectada a la visión del capítulo 13 de Apocalipsis, que a su vez está fuertemente basada en Daniel capítulo 7, ¿sí? Como Daniel capítulo 7 empieza la secuencia profética con Babilonia, es decir, la primera bestia que surge del mar en el capítulo 7 de Daniel representa a Babilonia, entonces parece lo más lógico y natural que arranquemos esta secuencia con Babilonia, el imperio babilónico. En este caso, es posible sugerir que la secuencia
debe seguir con, luego de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma eclesiástica o el papado durante los 1260 años, ¿sí? Luego viene la bestia del capítulo 11, que sería Francia revolucionaria, que fomenta el surgimiento de las repúblicas, por ejemplo, en América y en otras partes del mundo, ¿sí? Y finalmente tenemos la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, que sería los Estados Unidos, que surge durante el periodo de la herida mortal de la primera bestia del capítulo 13, pero que después va a contribuir a su restauración. Ahora, según esta postura, el 1 es, se dice 5 han caído, 1 es, ¿sí? De Apocalipsis 17, ese 1 es se refiere al tiempo del fin del cual está tratando la visión. Es decir, la visión está siendo desarrollada desde el punto de vista temporal del periodo de la sexta cabeza, ¿sí? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Entonces tenemos Roma papal antes de 1798, Francia revolucionaria, ¿sí? Durante el cual la bestia no es porque ha sufrido la herida mortal, y finalmente tenemos entonces la restauración de esa herida mortal. Hay un cuadro que yo he preparado, se puedan ver los detalles, ojalá que se alcancen a percibir esos detalles. Si ustedes ven este cuadro, van a ver aquí que hemos tratado de sincronizar los periodos de las cabezas. 5 de ellos han caído, fíjense en la parte de abajo del cuadro que dice cabeza, 5 de ellos han caído, 1 es y el otro aún no ha venido, ¿sí? Esto podemos sincronizarlo con 3 etapas de la bestia. La bestia era, ¿sí? Hasta 1798, no es luego de 1798 porque sufre la herida mortal y cesa la persecución, y finalmente se dice que será, va a subir del abismo, va a resucitar, ¿sí? Y entonces en ese caso hay una coincidencia allí con lo que vemos abajo, ¿sí? El otro aún no ha venido, la cabeza, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ¿sí? La segunda bestia de Apocalipsis 13 contribuye a la restauración de la Roma eclesiástica, la primera bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Aquí tenemos una sincronización. La bestia era, no es y será. Las 7 cabezas, de ellas se dice 5 han caído, una es y la otra aún todavía no ha venido. Es decir, que la visión está presentada desde la perspectiva de la sexta cabeza, ¿sí? Nosotros nos encontraríamos, digamos, en ese periodo de la sexta cabeza, quizás yendo hacia una transición con la séptima cabeza. Muy bien. Y avanzamos un poquitito. Nos queda pendiente quizá alguna cuestión que tiene que ver con el octavo. Yo quiero recordarles que no estamos acá pretendiendo dar una explicación final y última con respecto a esto, porque ha habido cierto margen para la discusión, más allá de la en general de que estas 7 cabezas representan 7 poderes sucesivos que se han opuesto al pueblo de Dios, ¿verdad? Lo que estoy dando es una explicación, digamos, que no pretende ser la última palabra, pero que de pronto puede ayudarnos a ver que hay una explicación posible, bíblica, y que se aparta un poco de estas ideas un tanto sensacionalistas que hemos estado explicando anteriormente, ¿verdad? ¿Qué sería el octavo que se presenta en el versículo 11? ¿Sí? El octavo no se trata estrictamente de una nueva cabeza, dado que se le equipara con la bestia misma, y es también una de las 7 cabezas, ¿sí? Esto queda más claro cuando se ve el paralelismo estrecho entre la bestia del capítulo 17 de Apocalipsis y la primera bestia del capítulo 13. ¿Ok? Es decir, el octavo no se trata realmente de una nueva cabeza, ¿sí? Porque se dice que la bestia es en el octavo, pero se dice también que es de entre los 7, o sea que no es algo completamente nuevo. Por lo tanto, como dice, por ejemplo, Maxwell, ¿sí? Él sugiere que la bestia no es una octava cabeza, sino que es una bestia y las 7 cabezas en su totalidad le pertenecen, ¿ok? El octavo, en todo caso, sería el resurgir de una cabeza que ya estaba antes, ¿sí? Que había sufrido la herida mortal, sexta cabeza, ¿verdad? Pasamos a la séptima, que sería entonces la segunda bestia del capítulo 13, y el octavo sería el resurgimiento de esa cabeza que, usando la terminología de Apocalipsis 13, sufrió la herida mortal. ¿Qué podemos decir entonces en conclusión? Podemos decir que el punto de vista de que las 7 cabezas de Apocalipsis 17
este punto de vista de que las 7 cabezas representarían a 7 papas de tiempos recientes, en realidad parte de una interpretación de base futurista, que trata de mezclarse con la perspectiva adventista historicista, pero que termina siendo una mezcla que es incompatible, porque termina proponiendo o un cumplimiento futurista o un doble cumplimiento que no se encuentra en el texto mismo, es decir, un cumplimiento histórico, ¿verdad?, a través de la historia de la era cristiana, y entonces ahora sí un cumplimiento final, un segundo cumplimiento. Esto no tiene ni sustento bíblico ni tampoco sustento histórico. Los intérpretes adventistas recientes en general coinciden en afirmar que se tratan de 7 imperios o poderes sucesivos que se han opuesto al pueblo de Dios a lo largo del tiempo, y el énfasis suele colocarse en el hecho de que la herida mortal del papado finalmente va a ser sanada y su poder perseguidor va a ser restaurado por un cierto periodo de tiempo en el futuro. Esta práctica, podemos decir entonces que quienes identifican a las 7 cabezas con 7 papas recientes, lo que hacen es lograr un efecto equivalente al de aquellos que colocan fechas a la segunda venida de Cristo, pues aunque no lo hacen directamente, o sea, no ponen un año específico para la segunda venida de Cristo o una fecha específica, generan una cierta expectativa desmedida con respecto al papa, digamos, que está de turno, ¿verdad? O sea, si estamos contando los papas, ¿no? 5, 6, 7, este es el octavo, y entonces ¿ahora qué va a pasar? Ya viene Cristo. Nosotros, o sea, no se pone una fecha directamente, pero se genera esa expectativa muy similar a la que se genera cuando se ha generado en el pasado cuando se ha tratado de poner una fecha específica para la venida de Cristo, y genera cierta especulación y cierto sensacionalismo profético, ¿no? Después, como se ha visto en otras presentaciones, produce desánimo cuando las cosas no ocurren como se las espera. Entonces, quienes simpatizan con este punto de vista esperan que el octavo Papa desde 1929 esté vinculado al desenlace final de las profecías relativas al tiempo del fin y a la segunda venida. Pero estamos viendo que eso no tiene fundamento ni bíblico ni histórico. Lo que pasa es que esta interpretación, al igual que aquellos que ponen fechas a la segunda venida de Cristo, lo que hace es desfavorecer el descrédito de la profecía. Y finalmente la gente, cuando ve que no se cumple lo que ellos esperaban, de pronto se desalientan y terminan abandonando la fe. O sea que muchos, quizás hasta con buenas intenciones, terminan fomentando el desaliento y el descrédito de la profecía. Muy bien, esto es lo que queríamos presentar, y por supuesto no pretendemos ser la última palabra, pero lo que queremos es mostrar que hay evidencia bíblica para la posición que dice que las 7 cabezas realmente representan 7 poderes que se han opuesto al pueblo de Dios a través de la era cristiana.